Hola, soy Manuel, fisio de Fisiogar, y hoy hablamos en todo lo que deberías saber sobre esguinces de tobillo. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si realmente sabemos lo que es un esguince de tobillo, que la mayoría pensaremos que sí, pero realmente probablemente no. El esguince de tobillo, como tal, hace referencia a la torcedura que sufre el tobillo de forma traumática cuando tenemos ese tropiezo, esa pequeña caída, pero no hace referencia a las lesiones asociadas a ese traumatismo o a esa torcedura, ¿vale? Cuando se habla de esguince de tobillo, normalmente cuando el médico, el fisio, un sanitario se refiere a un esguince de tobillo, normalmente hace referencia a la torcedura, pero normalmente hace referencia a las consecuencias que ha tenido esa torcedura. Por eso muchas veces cuando recibís un diagnóstico, ese diagnóstico tiene una graduación, que es como se clasifican, bueno, una de las clasificaciones más utilizadas para cuando sufrimos una torcedura, que es en base a esas consecuencias, ¿no? Tengo un esguince de grado 1, de grado 2, o de grado 1, 2, o de grado 3. Al final eso es una clasificación que hace referencia a qué ha ocurrido con los tejidos de la región lateral del tobillo cuando sufro el esguince, ¿no? Pues tengo una lesión de grado 1, es decir, solo he tenido una pequeña distensión en los ligamentos de esa región y quizá en los tendones de la musculatura periarticular del tobillo. Tengo un grado 2, ostras, ya ha habido una pequeña rotura. Tengo un grado 3, ha habido una rotura seria en uno de los ligamentos de ese complejo articular del tobillo. En fin, a lo que voy es que muchas veces los pacientes, cuando se hacen esa graduación, realmente no sabéis muy bien si lo que os ha pasado es grave o no es grave y normalmente lo asociáis a los síntomas, ¿vale? Que esto es otro punto muy importante. Cuando hablamos de esguince de tobillo, no hablamos de qué grado o qué intensidad de síntomas vamos a tener. Es decir, yo puedo tener un esguince que en el momento es un esguince grande, pero luego a lo mejor no tengo consecuencias, luego a lo mejor no tengo inflamación, no tengo dolor, y sin embargo puedo tener un esguince que parece pequeño, un esguince chiquinín, oye, que me levanto al día siguiente y tengo mucha inflamación o tengo algo de edema. Entonces, simplemente lo que quiero puntualizar aquí es que el esguince lateral del tobillo hace referencia a simplemente haber sufrido una torcedura, y que lo que hay que hacer con esa torcedura es un diagnóstico, una evaluación, un proceso de razonamiento clínico para determinar cómo de grave, qué consecuencias ha tenido esa torcedura. También es importante matizar en este punto que esa torcedura, como os decía, puede tener consecuencias o no. Es decir, puede que tengamos una torcedura que nos genere pues un cuadro complejo con una fractura de peroné, una cosa grave que nos haga ir al hospital, que necesitemos una intervención, pero la realidad es que la mayoría de esguinces de tobillo, la mayoría de torceduras no tienen consecuencias graves. Es más, lo normal es que tengan consecuencias leves. Ni me acuerde de que me hice un esguince pequeño ayer, ¿vale? Una torcedura de tobillo pequeña ayer. Es más, a lo largo de la vida yo creo que sufrimos muchas y solo alguna, si acaso, si tenemos mala suerte, tiene consecuencias graves. O sea que lo normal es que no tengamos que preocuparnos mucho por los esguinces y que valoremos pues eso, esas consecuencias si tenemos que acudir al médico. Vamos a por otra pregunta que es súper habitual. Esta sí que es, yo diría, no sé, la que más recibimos cuando, sobre todo en fisioterapia, que normalmente recibimos a los pacientes cuando ya han pasado quizá por atención de urgencias. Hay veces que no, pero muchas veces sí. Y ¿es bueno o necesario inmovilizar el tobillo si he sufrido un esguince, ¿no? La gran pregunta. ¿Me pongo algo? ¿Tengo que ir a urgencias? ¿Me van a poner una escayola? ¿Me pongo yo una venda? ¿Me lo vendo? ¿No me lo vendo? A ver, la realidad es que esta decisión no es fácil, ¿vale? La decisión realmente debería pasar un cribado, un proceso de razonamiento clínico por el profesional que os atienda, por el profesional sanitario, y que decida en base a si hay alguna lesión estructural concreta, si hay que inmovilizar. Casos claros en los que debería inmovilizarse un tobillo: una fractura que no necesita ninguna atención quirúrgica, no hay que operarla, pero ese hueso, para consolidar, para curarse bien, necesita que esté inmovilizado en una posición durante X tiempo, ¿no? Pues en ese caso, en el caso de las fracturas, por ejemplo las de peroné, que no requieren cirugías y demás, pues está indicado hacer una inmovilización que probablemente dure 6 u 8 semanas, según lo que determina el traumatólogo, y en ese tipo de casos claramente necesitaríamos una inmovilización, ¿vale? Vámonos ahora a los casos menos graves, ¿no? Los casos en los que hay un proceso inflamatorio grave, etcétera, pero no hay una fractura ni hay nada que realmente indique una inmovilización. Pues ahí ya empezamos a movernos en un terreno más complicado.
Si claramente el esguince es muy leve, en el momento en el que me lo hago yo puedo andar claramente, apoyar todo mi peso sobre ese tobillo, puedo más o menos andar con molestias pero ando. Al día siguiente no tengo mucha inflamación, no tengo edema, no se me pone morado. En la mayoría de los casos de ese tipo no va a hacer falta inmovilizar el tobillo. Es más, probablemente inmovilizarlo sea contraproducente porque al final va a generar una serie de adaptaciones de protección, va a reducir el tono de la musculatura periarticular, va a generar más sensibilización, es decir, va a hacer que cuando luego queramos retomar la actividad con ese tobillo ponga un poquito más de resistencia, se queje más. Entonces, en ese tipo de casos que claramente son muy leves, no deberíamos inmovilizar el tobillo. Y si por lo que sea nos dan esa indicación y nos reevalúan, pues oye, a veces se manda una inmovilización, me hacen una reevaluación y me quitan la inmovilización porque no hacía falta. Pero bueno, la conclusión es que en esos casos tan leves, en la mayoría, no deberíamos inmovilizar. Es más, si inmovilizamos y no está indicado en ese sentido, pues probablemente sea contraproducente para el paciente y su recuperación. Entonces, vámonos a los más complicados, que son los casos intermedios en los que, bueno, no está claro si es muy grave, si no es muy grave. Entonces, normalmente ahí, si no hay una clara fractura, etcétera, o ligamentosa, ósea, de un hueso, normalmente no se pone una inmovilización fija o dura, o sea, no se pone una escayola y demás. Ahora bien, entramos en el mundo de las medias compresivas y las órtesis, ¿vale? Entonces, la realidad. La media compresiva, incluso si es hasta la rodilla o por encima de la rodilla, normalmente se indica y es una indicación adecuada para el edema, para favorecer el drenaje del edema, de la hinchazón, para que utilizando esa media compresiva, cuando retomemos la actividad, consigamos tener menos hinchazón o que la hinchazón evolucione más rápido. Esa es una de las indicaciones que está bien y se usa y oye, yo le daría el ok a un paciente para que lo use sin ningún problema, ¿vale? Luego tenemos las órtesis que impiden movimientos, ¿vale? Probablemente, si hemos sufrido un esguince de tobillo, utilizar una órtesis que limite el gesto que hace el tobillo para doblarse, para torcerse hacia la misma dirección del esguince, probablemente sea útil. Es un poco lo que se intenta cuando se hacen vendajes funcionales que limitan que el tobillo vaya hacia esa dirección. Es cierto que los vendajes tienen menos capacidad para evitar esa torcedura porque pierden tensión con el tiempo, ¿vale? A lo mejor sirven desde que se ponen pues un rato, media hora, hasta que pierden un poco de tensión. La cuestión es que una órtesis que limite ese gesto mientras estoy haciendo rehabilitación y estoy ganando rango de movimiento, etcétera, mientras paso ese primer proceso en el que no quiero repetir esa torcedura porque sigo andando, voy a la calle, salgo, entro y si tengo mala suerte no quiero que eso me pase, pues probablemente también sea útil, ¿vale? Ese tipo de órtesis que limitan el patrón lesional son útiles en esas primeras fases, ojo, con la idea de que en cuanto retomemos la movilidad de ese tobillo se retiren, ¿vale? Que no generen esa sensación de falsa seguridad o esa dependencia y luego no lo podamos quitar, ¿vale? Claramente cuando lo ponemos tenemos que indicarle al paciente que lo vamos a ir retirando en cuanto podamos, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido, resumen, vendas compresivas, o sea, medias compresivas útiles para el tema del edema, órtesis que nos colocan para fijar, para evitar que ese tobillo repita el patrón lesional en primeras semanas, probablemente también nos resulte útil, ¿vale? Y vendajes funcionales, pues oye, imita esa función que va a hacer la órtesis, ya sabemos, con más limitación en el tiempo, pues por ejemplo es muy útil cuando es un paciente deportista, ¿no? Pues oye, le pongo un vendaje y hace su deporte, fútbol, etcétera, pues probablemente le venga muy bien porque le va a proteger ese primer rato en el que el vendaje sí que tiene tensión, etcétera. Y luego tendríamos, por último, vendajes de tipo kinesiotape, esas bandas de colores elásticas que nos ponen en la piel y demás. Bueno, esas bandas suelen utilizarse para modular el dolor, para mejorar la sensación, la percepción que tiene el paciente sobre su tobillo. Y al final es verdad que ese tipo de vendaje se utiliza si mejora los síntomas. Es decir, oye, a mí me dice el paciente que ya tuvo un esguince, que se lo pusieron y le vino bien, bueno, pues lo pongo. Si el paciente, oye, lo pongo, le pido que ande o le pido alguna prueba funcional, oye, pues me siento mejor, me duele menos o siento más seguridad, venga, pues es un paciente que probablemente ese kinesiotape quizá le sirva para unos primeros días. Igual que con un vendaje, una órtesis, oye, el objetivo de esto es no tener que depender de ello, el objetivo es dejar de usarlo. Así que en cuanto podamos el dolor baje, etcétera, lo vamos a dejar de utilizar, que también podemos generar dependencia y no queremos que sea un paciente de los que solo sale a la calle o sale a correr si se pone su vendaje o solo si se pone su kinesiotape, porque eso no tendría sentido para el paciente. Venga, otra pregunta que también nos hacen
mucho los pacientes cuando acuden a la consulta, sobre todo cuando es de primera intención, es decir, cuando es atención primaria, el paciente no ha pasado por otro sanitario, no ha ido a urgencias, tiene una esguince, al día siguiente se le ha hinchado o tiene dolor, entonces acude al fisio, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntan, ¿qué hago? ¿Lo muevo? ¿No lo muevo? ¿Apoyo? ¿No apoyo? Si muevo me duele, pero a lo mejor es bueno, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor lo estoy fastidiando, ¿no? Preguntas que son lógicas para un paciente que no tiene por qué tener el conocimiento. Entonces lo abordamos sencillo. ¿Debería mover? ¿Cuándo debería mover? A ver, lo ideal es que vayáis a una consulta de fisioterapia y el fisio sea el que os asesore en esa consulta, porque tiene que evaluar el grado. Ya os digo, hay que hacer un análisis de ese caso, no se puede hacer una recomendación genérica. Pero si tuviéramos que hacer una recomendación general, normalmente la indicación en cualquier tipo de proceso doloroso neuromusculoesquelético, pues como un dolor lumbar o cualquier otro dolor, es que cuanto más movamos los tejidos, cuanto más movamos esas estructuras involucradas en ese proceso, más rápido nos vamos a recuperar. Vale, pero vamos a poner un matiz dentro de un dolor que sea totalmente tolerable, ¿vale? O sea, si yo claramente apoyo el pie y tengo un dolor insoportable, pues lógicamente ese pie no está para apoyar, tenemos que ir a un médico y que nos vea, no a un fisio y que nos vea. Pero si yo puedo apoyar, si puedo mover, me duele un poquito, tengo un rango de movimiento que, bueno, juego con él al moverlo y me genera algo de... Probablemente ahí sí tenga sentido empezar a moverlo, intentar andar todo lo que podamos, hacer movilidad con él, activar la musculatura periarticular. Entonces, de forma natural, si me duele poco, lo normal es favorecer, no tener miedo, no exagerar la situación, intentar simplemente hacer tu vida normal, moverte lo más que puedas. Si realmente te preocupa lo que te ha ocurrido, pues como te comentaba al principio, lo ideal es que acudas a un profesional sanitario o a un médico, un traumatólogo, o que te vea un fisio, y en base a eso el fisio va a ser el que te recomiende, oye, estás en un grado muy leve, esto ha sido una torcedura que casi no va a tener consecuencias para ti, tienes un poquito de inflamación, dolor, no te preocupes, mira, vas a empezar a hacer este tipo de movilidad, este tipo de ejercicio de fuerza, de control motor, bueno, lo que te prescriba, pues te va a prescribir ejercicio seguro, vamos a favorecer el drenaje, etc. Entonces te va a dar las indicaciones, pero si no las tienes, pues utiliza el sentido común. Si tienes poquito dolor, muévete lo máximo que puedas y poquito a poquito deberías ir recuperando pues esas buenas sensaciones, deberías ir recuperando la fuerza, y si eso no ocurre, pues hay otra indicación más para acudir al médico o a tu fisio. Venga, esta otra pregunta también es muy buena. ¿Es bueno, en cuanto he tenido el esguince de tobillo, aplicar vendajes compresivos, ¿no? O sea, me hago un vendaje rápido cuando he tenido el esguince, ¿no? O dejo que se inflame. Pues esto es bastante controvertido. No lo voy a engañar, esto es bastante controvertido. A ver, la realidad es que la indicación general, ¿vale?, es que intentéis poneros al menos una media compresiva si la tenéis, o un pequeño vendaje, no con mucha compresión, que supere la región del tobillo, por lo menos que llegue casi hasta la rodilla, sobre todo, y obviamente elevar ese miembro afectado, es decir, poner declive la pierna para que favorecemos que haya poquita inflamación y demás, y la aplicación de hielo. Realmente esto se recomienda porque se supone que el objetivo es limitar la inflamación. Bueno, en esto os digo que es controvertido porque no hay una indicación soberana, no hay una indicación única para decir, oye, todos los pacientes se tienen, porque si no se inflamaría muchísimo. A ver, yo en mi experiencia y lo que dicen las guías de práctica clínica es que la elevación, la compresión y la aplicación de frío local es útil. Esa es como la recomendación general, sin meternos mucho en divagar en qué sería mejor o peor. Entonces, recomendación general, pues eso, las cosas que tenéis acceso, que podéis hacer como pacientes, pues intentar mantener elevada la pierna, al menos en algunos momentos del día, durante el máximo tiempo que podáis. Elevada quiere decir estar tumbados con la pierna en alto, ¿vale? No me vale simplemente en esta posición en la que pongo la pierna ahí, no, me pongo tumbado y la pierna tiene que estar encima del corazón para favorecer ese drenaje que tiene que ver con el sistema cardiovascular, ¿vale? Y por otro lado, compresión y hielo. Problema: si os intentáis vendar y os vendáis demasiado, os puede generar síntomas, os puede cortar el flujo arterial. Entonces, claro, no todo el mundo sabe vendar. Si te lo venda un sanitario y ese sanitario tiene experiencia con esguinces de tobillo y demás, probablemente sea útil, ¿vale? Entonces, si vais a urgencias y os vendan, no pasa nada. Pero claro, a veces pasa, vais a urgencias, volvéis a casa y os empieza a doler una barbaridad. Pues a veces os lo tenéis que quitar porque el vendaje es muy compresivo. Venga, entonces estábamos en el punto hablando simplemente de que el resumen de los vendajes es:
en el momento o el día siguiente o esos primeros días es útil un vendaje compresivo, que lo coloque, lo ponga alguien que sepa poner vendajes, ¿vale? Porque si lo hace el paciente debería ver bien si realmente le está funcionando, le está generando síntomas, quitarlo, etcétera. Entonces, vendaje compresivo, bien, elevación de pierna, hielo para modular los síntomas y que haya la mínima inflamación posible. Vendaje, ¿qué me hago yo solo? Si me genera síntomas, mejor quitarlo. O sea, ante la duda, si realmente no estoy cómodo con ese vendaje, lo mejor es quitarlo. Por riesgo de, pues eso, obstrucción arterial, etcétera, limitar incluso el favorecer el flujo venoso. Entonces me estoy poniendo un vendaje para que tenga menos inflamación y estoy generando lo contrario, estoy generando más edema, ¿vale? Entonces, si quiero ponerme algo para favorecer el edema, mi recomendación es que utilicéis una media compresiva. La media compresiva al final seguro que tiene una presión que va de mayor a menor a medida que creces y va a generar esa presión que favorece el flujo venoso. Desde luego no va a ser la suficiente presión como para restringir el flujo venoso ni el arterial, entonces no va a ser negativa, seguro que no me genera síntomas. Y la elevación y el hielo, por supuesto, pues es una aplicación que podéis utilizar sin ningún problema y sin ningún riesgo. Vale, yo de hecho diría que lo más positivo que podéis hacer es el tema de la elevación y moverlo lo máximo que podáis para el tema del edema, y si le metéis una media compresiva, pues entonces ya pues es ideal. Esta pregunta también lo hacéis mucho en consulta, o sobre todo cuando son a lo mejor consultas online o preguntáis a un amigo o tal, cuando buscáis una recomendación de qué ejercicios hago, ¿no? Decir, oye, me quiero recuperar de mi esguince de tobillo, ¿qué ejercicios tengo que hacer o qué cosas debería empezar a hacer para recuperarme? A ver, como os digo, normalmente cuando sufrís el esguince de tobillo, si realmente será bien, necesitáis rehabilitación, lo primero es que vayáis a un profesional sanitario y vais a pasar por un fisio, idealmente, ¿vale? Os va a tener que ver un fisio y ese fisio os va a prescribir ejercicio terapéutico. Entonces, la pregunta de qué ejercicio hago realmente pues tiene poco sentido desde un punto de vista sanitario, porque lo que nosotros hacemos es evaluar tu cuadro clínico y en base a eso decidimos qué ejercicio pautamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que entiendas qué ejercicios debería hacer. Pues al final lo que hacemos es evaluar una serie de capacidades que debería tener ese tobillo y en base a eso prescribimos. Por ejemplo, hemos perdido movilidad. Pues vamos a prescribir ejercicios concretos de movilidad, probablemente en gestos, en movimientos en los que hayamos perdido algo de rango de movimiento. Ojo, si estamos en una fase en la que los tejidos que hay alrededor lo permitan, porque a lo mejor al principio limitamos bastante la movilidad y luego empezamos a hacer más. Entonces, ejercicios de movilidad seguro que deberíamos estar haciendo. Vamos a hacer ejercicios de fuerza, porque al final una de las cosas que ocurre cuando tenemos un proceso inflamatorio en una articulación es que la musculatura de alrededor pierde tono, digamos que pierde activación, pierde fuerza. Entonces vamos a hacer ejercicios que favorezcan ese tono, esa activación y esa fuerza. Pero claro, como tenemos síntomas, pues tenemos dolor normalmente, vamos a limitar o vamos a adaptar esos ejercicios de fuerza a lo que podamos hacer en base al dolor. También vamos a prescribir ejercicios de control motor. El control motor es la capacidad que tenemos de hacer movimientos concretos con una región del cuerpo, ¿vale? Es lo que me permite, por ejemplo, en una mano poder cerrar un dedo y no el resto, ¿vale? O poder, no lo sé, mover el pulgar y no el resto de dedos, o mover los dos a la vez si quiero, ¿no? Eso es control motor. Entonces mandaremos ejercicios de control motor que permitan al tobillo volver a hacer los movimientos que nosotros queremos que haga, porque aunque parezca mentira, en un esguince de tobillo, digamos que perdemos cierta capacidad, esa conexión entre el sistema nervioso central y ese tobillo, entonces los movimientos pueden ser distintos, pueden no ser eficientes, entonces también se mandan ejercicios de ese tipo. También se mandan ejercicios de coordinación, que sería la otra pata del banco, porque la coordinación es lo que nos permite, por ejemplo, generar tono en la musculatura de una región, por ejemplo los flexores de codo, y no generarlo en los extensores de codo, que es el movimiento contrario, ¿no? Pues esa coordinación en el tobillo también vamos a tener que entrenarla. Coordinación que también tiene que ver con la velocidad, con poder mover rápido, porque es una articulación que tiene que responder muy rápido a cambios de superficie en el suelo y demás. Entonces esa parte de coordinación de velocidad también deberíamos trabajarla. Y luego vamos a hacer ejercicios, lógicamente, de progresión de la carga, ¿vale? Ejercicios en los que vamos a empezar a apoyar el tobillo, lo vamos a apoyar al principio de forma parcial, luego vamos a poner más carga hasta que podamos poner todo nuestro peso en el tobillo y podamos generar movilidad en ese tobillo con nuestro peso, que es lo que debería ser capaz de hacer un tobillo sano.
Y a nivel de ejercicio yo diría que ese es el grupo importante de tipos de ejercicio que deberíamos estar prescribiendo, ejercicio terapéutico para recuperar el tobillo. Y además podríamos meternos a prescribir actividad física en el sentido de que ese paciente no pare en seco su actividad, si es deportista o si se mueve mucho, y le mandemos, pues oye, además quiero que salgas a andar, quiero que subas y bajes escaleras una vez al día o la prescripción que sea. Quiero que si hacías bici no te preocupes, que puedes coger la bici, la adaptamos de esta manera, pero que vuelvas a coger la bici. Toda esa parte que tiene que ver con la actividad física también deberíamos meternos con ella para que el impacto sobre la salud general, no en el tobillo, sino general del paciente, pues sea lo mínimo posible. Vale, pronóstico. Otro dato que suele ser importante, que suele preocuparos y que nos preguntáis, sobre todo si sois deportistas, si queréis llegar a algún tipo de objetivo en tiempo, tenéis una carrera, un partido, etcétera. ¿Cuánto tiempo tardo en recuperarme de un esguince? Pues esto realmente es súper individual en cuanto al caso. Es decir, pongámonos en los casos más habituales, que son en los que no hay una lesión concreta, sobre todo de un ligamento. No me he roto ningún ligamento. Entonces lo que tengo es un proceso inflamatorio, un sangrado, un edema. No debería haber mucho sangrado si no me he roto un ligamento, pero es verdad que me lo puedo romper de forma parcial. En fin, no me van a operar, ni tengo que inmovilizarme necesariamente para que ese ligamento se cure y tal. Entonces, ¿cómo sé cómo me voy a recuperar? Normalmente lo que deberíamos tener en cuenta es los signos, sobre todo la inflamación y el edema, si hay mucha inflamación y mucho edema, o hay un poquito, y el dolor, cuánto dolor tengo, ¿vale? En esguinces en los que tengo muy poquita inflamación y muy poquito dolor, realmente a lo mejor en una semana, o 3 días, 4 días, ya estás haciendo tu actividad normal. Si es un esguince pequeñísimo, igual al día siguiente ni te acuerdas de ese pequeño esguince, ¿vale? Pero si hay algo de inflamación, algo de dolor, que es un esguince de los que acuden a consulta, pues igual haciendo las cosas más o menos bien, en una semanilla estás funcionando, con alguna molestilla, pero estás más o menos funcionando, a lo mejor en 2 semanas. Pero es algo que debería recuperarse relativamente rápido. Si hemos tenido un esguince ya grandote, se me ha puesto el tobillo muy hinchado, incluso he tenido un poquito de hematoma, algo moradito, etcétera, tengo bastante limitación de la movilidad y tal. Igual ahí ya nos estamos poniendo en las 3-4 semanas, ahí a lo mejor se está alargando un poquito más. Si he tenido una fractura ósea o ligamentosa, bueno, pues entonces ahí ya tenemos que pasar por el traumatólogo, por una inmovilización, y ahí sí que probablemente estemos ya en las 6-8 semanas, estemos hablando de algo un poquito más serio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esa pequeña clasificación de 3. Esguinces muy leves, cuestión de 1 o 2 días, estoy bien. Esguinces un poquito menos leves, una semanilla, semana y media, 10 días, como mucho. Esguinces ya más serios, pues igual un mesecillo tardas, y esguinces muy serios de los de fractura, etcétera, pues oye, 2 meses, 3 meses, hasta recuperar la actividad completamente normal. Venga, y esta también es muy importante. El tema de las recidivas, de recaer, las recaídas, de volver a tener un esguince, ¿no? Normalmente, cuando hemos tenido un esguince aislado y por un traumatismo que no es habitual, no lo sé, estoy pensando en el fútbol, en una entrada, por ejemplo, no es que me haya tropezado yo solo, sino un deportista en el que ha sufrido una entrada, una caída, un tal, y solo he tenido uno, es el primero, no he tenido una lesión ligamentosa. Normalmente la recidiva no es alta. Normalmente os recuperáis y bueno, pasa mucho tiempo y no tenéis otro, o tenéis otro pero después de mucho tiempo, pero no hay esa recidiva. En cambio, en los esguinces de tobillo que ocurren en el día a día, ¿vale? Me he hecho un esguince de tobillo relativamente serio en una escalera, en un bordillo, ya haciendo un gesto porque me ha dado un tirón en el perro, ese tipo de actividades. Entonces ahí sí que deberíamos pararnos un poquito a pensar que el riesgo de sufrir otro esguince de tobillo es relativamente alto, porque cumplimos una serie de características que nos predisponen al esguince. Y si he tenido suerte que no sean las consecuencias graves, debería pensar que puedo tener otra vez suerte y tener pocas consecuencias, pero ostras, igual tengo menos suerte y tengo las consecuencias un poquito más graves, ¿no? Entonces, quizás sí en ese tipo de casos tiene sentido plantearse hacer un programa de prevención de recaídas o prevención de recidivas o prevención de esguince de tobillo. Entonces, eso idealmente debería guiarte un fisioterapeuta que cuando termines tu proceso de rehabilitación, si cumples con esos criterios, te diga, oye, creo que tú eres de los pacientes que debería plantearse hacer ejercicio terapéutico para prevenir el esguince de tobillo, ¿no? Entonces, si eso ocurre y tú lo aceptas como paciente, venga, me preocupa, me parece bien, lo quiero hacer, lo ideal que es que establezcáis una serie de ejercicios, un programa que tú puedas llegar a cumplir hasta cierto nivel, ¿vale? Que normalmente ya son saltos, cambios de dirección, o sea, ya hacéis cosas que son relativamente, bueno, difíciles de conseguir, es decir, son cosas que son ya casi a nivel de deporte, ¿vale? A nivel de capacidades deportivas, y que tengas claro cómo hacerlo para hacerlo solo
y cómo progresarlo en intensidad, en repeticiones, en altura, en peso, en las características que tu fisio te ponga en tu programa, ¿no? Entonces lo ideal que es que hagas esa progresión ayudado con el fisio, pero en cuanto tú puedas hacerlo solo, que ya tengas tu programa y tú intentes seguir ese programa. O sea, hay pacientes que normalmente esto son pacientes que lo tienen vinculado al deporte. Pues oye, cuando llega pretemporada, llega verano o hacen menos actividad, recuerdan esos ejercicios, tienen su programa y lo hacen un tiempo para asegurarse de que cuando vuelvan a la actividad van a estar bien y no van a tener ningún esguince. Hay pacientes de los del día a día que decían, oye, pues yo igual que hago esta actividad, voy a correr, o salgo a andar, o voy al gimnasio. Pues lo que estoy haciendo es que antes, como calentamiento, o al final, antes de irme a casa, hago esos ejercicios que me enseñó el fisio de última fase, en los que estoy consiguiendo prevenir o disminuir el riesgo de sufrir esguinces de tobillo, ¿no? Ese es, digamos, el otro perfil de paciente. Y ambos se benefician, porque realmente el deportista ya por su deporte está comprando papeletas para reducir el riesgo, pero su deporte le aumenta el riesgo, entonces le merece la pena hacer prevención. Y por otro lado están los pacientes que, como no hacen deporte, sus capacidades van a tender a bajar, entonces aumentan el riesgo de sufrir esguinces y si hacen ese ejercicio terapéutico van a disminuirlas otra vez, ¿no? Entonces, tanto en un caso como en el otro, para mí sería recomendable que sus pacientes hicieran algún tipo de programa de prevención y intentaran reducir el riesgo de sufrir esguinces. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido útil para que afrontes un poquito mejor tu proceso de recuperación y que te hayas podido informar bien acerca de tu problema de salud. Recuerda que si te gusta este contenido, pues dale a me gusta y puedes dejarnos cualquier comentario, estaremos encantados de leerte y contestarte. Y nos vemos en el próximo vídeo.